Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Mariana Noriega y hoy estamos aquí porque me interesa mucho hablar de este tema con ustedes, de lo que son la función de los juzgados familiares, espacios en lo que generalmente muchas de nosotros como mamás de niños con discapacidad o niños sanos debemos pues estar la mucha parte y invertir mucha parte de tiempo, dinero y esfuerzo en estar ahí por seguimiento sobre todo a procesos de pensiones alimenticias de nuestros hijos. Con las recientes reformas judiciales, pues estamos en este cambio de transición gubernamental donde pues estamos viendo a ver qué pasa, donde todavía desconocemos quiénes van a estar, cómo van a funcionar, si va a haber algunos cambios a nivel operativo, si va a haber algunos cambios a nivel estructural o si simplemente son nuevos juzgadores que esperemos no se incorporen a un sistema en el que hay omisiones, en el que hay muchas veces conflictos de intereses, en el que hay muchas situaciones que al final del camino lo único que han venido a hacer todos estos años, y eso se los digo con conocimiento de causa personal y como activista, pues acaban entorpeciendo todos los procesos que se van dilatando años completos, y en esos años se les olvida que los menores están vivos, requieren alimentos, requieren escuelas, requieren apoyo, requieren cuidado, y en el caso de los menores con discapacidad también requieren terapias, medicamentos, cirugías, rehabilitación y muchísimos insumos que son millonariamente caros, aunado del cuidado médico especializado de nosotras, sus mamás cuidadoras. Entonces, pues bueno, regresando al tema, fíjense muy bien, ¿qué es un juzgado familiar? Pues bueno, creo que antes de hablar del contexto de estos cambios nuevos, es importante hablar de qué son los juzgados familiares, cuáles son sus funciones y por qué se habla de los juzgados pero no se explica qué son. Pues ahí les va. Un juzgado familiar es un órgano jurisdiccional que está encargado de resolver conflictos relacionados con derechos de familia. Por ejemplo, los divorcios, las custodias de los menores, custodia, guardia y custodia, patria potestad, adopciones, entre otros. La función como tal, si nos vamos a lo que debería de ser, es proteger los derechos de los miembros de la familia, no solo de los menores, también los juzgados familiares deben de priorizar emitir unas sentencias con perspectiva de género hacia las mamás por ser mujeres. ¿Por qué? Pues porque también es importante darnos cuenta que si el menor se encuentra resguardado bajo la tutela de una persona, en este caso su mamá, también se deben de tomar en cuenta las necesidades de la mamá en el sentido de lo que ella requiere, porque de eso dependerá también el bienestar de los menores. Su función, como les decía, de los juzgados, pues es proteger a todos los miembros de la familia y garantizar el bienestar y que estén cubiertas las necesidades de los menores involucrados en estos juicios. Las características principales como tal de los juzgados de la familia, pues se pueden sintetizar así. El juzgado de la familia es una institución encargada de resolver conflictos relacionados con el derecho de la familia. Su función principal es proteger los derechos de los miembros de una familia y garantizar su bienestar. En este caso se tramitan, ya les dije todo lo que se tramita. Los jueces de familia deben de ser especialistas en derecho de familia y deben y tienen la responsabilidad de tomar decisiones justas y equitativas. Ojo, equitativas que beneficien a todos. En el juzgado de familia se llevan a cabo audiencias y se emiten sentencias que tienen siempre efectos legales. Es importante contar con un abogado especializado en derecho de familia para representar y asesorar en los casos, mayormente si están involucrados menores, mayormente si esos menores son menores con discapacidad o mayormente vulnerables que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa. En el juzgado de familia se pueden solicitar también medidas de protección, ojo, como órdenes de alejamiento, restricciones de visitas, en el caso que hay violencia doméstica o maltrato familiar. Este dato es muy importante, sobre todo para aquellas mamás y papás que están sufriendo violencia intrafamiliar y que están viviendo violencia de parte de su pareja o expareja y que desgraciadamente los menores siempre están en medio. Muchas veces las mamás
sobre todo las mamás, por temor a más represalias o a generar más violencia o a ser víctimas de más violencia, tienden a no denunciar o incluso aunque ya no estén con la persona cohabitando el mismo espacio, tienden a omitir y a no denunciar, porque también recordemos que ahí entra la figura de la violencia vicaria. Entonces, la violencia vicaria, ya tipificada como de género, o sea, ejercida hacia una mujer, pues implica que se vuelve un método de sustracción por medio del cual también se violenta a las mujeres de parte de las exparejas, aunque ya no estén cohabitando con ellas. Esto quiere decir, aunque ya no estén viviendo en la misma casa, departamento o espacio. ¿Por qué? Pues porque ahí los hijos son el método para ellos o la manera de poder seguir teniendo contacto con las mamás y por lo tanto seguirlas violentando en todo sentido, patrimonial, económico, psicológico, físico, emocional y todos los que podamos hablar. Entonces, ojo, es muy importante también darnos cuenta que se pueden pedir órdenes de alejamiento aparte de las fiscalías especializadas en violencia para la mujer y sus derivados. Bueno, pues el juzgado de familia, fíjense que también puede intervenir en casos de herencias y sucesiones. Yo no sabía este dato, hasta ayer que estaba leyendo el tema me llamó mucho la atención. Yo pensé que eran unos juzgados, este caso de índole 100% de otro tipo, no sé si civil, desconozco en mi ignorancia. Pero bueno, hay muchas vertientes que desconocemos quienes no somos abogados o quienes apenas estamos en formación. Y pues bueno, al final les digo que es importante seguir los procedimientos establecidos por el juzgado familiar y cumplir con las resoluciones judiciales para evitar sanciones, multas y todo lo demás. Si nosotros nos ponemos a decir por qué son importantes estos juzgados y por qué es importante que estos juzgadores realmente sepan de derecho familiar, es porque la importancia de este juzgado va a radicar en su capacidad para brindar soluciones justas y equitativas a los problemas que afectan a las familias. A través de este proceso legal, estos juzgados deben analizar las pruebas presentadas por las dos partes involucradas y tomar decisiones basadas en la legislación vigente. 1. En el interés superior de los menores en caso que los haya. 2. Y obviamente tomar en cuenta todos los tratados internacionales, incluidos los que se han firmado, creado y ratificado en México, así como todos a los que pertenece la protección de las mujeres, como lo es obviamente la famosa Convención Belén do Pará, obviamente la ley de acceso de la vida a una vida libre de violencia de las mujeres y todas las leyes que implican la protección y el género de mujeres y si hay niñas en género, también de las niñas, porque al final la violencia hacia las mujeres se extiende muchas veces hacia las menores de edad. Entonces, por eso es tan importante darnos cuenta de estos temas. Ahora, en aquellos casos en que la mediación entre las partes no es posible o no se llega a un acuerdo, el juzgado familiar debe de llevar el juicio. Generalmente, mamás, ojo, les dicen que hay audiencias de conciliación, las cuales en cualquier índole civil, penal, laboral, familiar o cualquier tipo de juicio del que hablemos, deben de ser iniciales a como tal el juicio, ya que estas famosas conciliaciones son para precisamente tratar de llegar a un acuerdo entre ambas partes antes de un juicio como tal. Después de un juicio, después de una sentencia, ya no puede haber un procedimiento de conciliación y a nivel jurídico. No me dejarán mentir mis maestros de leyes. Bueno, pues también en los juzgados familiares hay un área que es preventiva y educativa. Hay programas y talleres que buscan brindar a las familias las herramientas necesarias para poder prevenir los conflictos y promover relaciones saludables. A veces no se sabe de estos talleres porque no se informa, porque no se les dice, porque pues no hay una cultura como tal preventiva, es como en el sector salud. Y bueno, además también se debe trabajar en la protección de los derechos de los menores y darnos cuenta que todas las decisiones que se tomen en los juzgados van a tener una repercusión en los menores positiva o negativa.
¿Quién regula los juzgados de la familia? Me preguntarán. Pues la regula la legislación nacional de cada país. En estas normativas se establecen competencias, procedimientos y principios que van a regir el funcionamiento de estos juzgados. Y pues bueno, ya lo dijimos, ¿para qué están los juzgados? Ahora, la competencia territorial de los juzgados, pues depende del aspecto físico, geográfico, jurisdiccional en el que se desarrollen. Pues obviamente determina en parte la residencia de las personas involucradas. Si tú vives en San Luis Potosí debe ser tu juicio. Si vives en Chiapas debe ser tu juicio. Obviamente, a veces hay casos en que una persona radica en otro lugar y eso se debe de tomar con, pues, establecer la comunicación siempre desde el inicio, con previo acuerdo de ambas partes y sobre todo con previa autorización, sobre todo porque en algunos casos ha pasado y nos pasa mucho a las mamás de discapacidad que los padres deudores se van a otros estados a radicar para evadir la responsabilidad o simplemente se van por cuestiones personales, laborales o las que queramos. Entonces es más difícil dar con ellos. También hay casos en que irónicamente los dos son empleados del mismo patrón, como pasa en empresas grandes. Ahí es un poco más sencillo porque el patrón pues, tiene la nómina de la mamá y el papá, digo, en la empresa donde yo laboro he conocido casos, y el mismo patrón va a descontar de una nómina y depositarla en otra, y es un poco más fácil. Pero no se crean, no es tan fácil, desgraciadamente no es tan fácil y siguen siendo procedimientos engorriosos, complejos, complicados, agotadores, como todo proceso judicial. Les voy a poner ejemplos. Ejemplos de juzgado familiar. El juzgado de familia es el encargado de resolver los conflictos legales, ya lo dije, como el matrimonio, divorcio, custodia de menores, adopción. El juzgado de familia dictamina que una mamá o un papá tendría la custodia exclusiva de los hijos después de un divorcio. El juzgado de familia ordena a un padre pagar una pensión alimenticia para sus hijos. El juzgado de la familia interviene para resolver una disputa sobre la herencia de un familiar fallecido. Fíjense, lo de las herencias yo lo desconocía. El juzgado de familia interviene y emite una orden de restricción para proteger a una víctima de violencia doméstica. Fíjense qué importante. Y pues bueno, son muchos los temas de los que podemos hablar ahorita. Podemos hablar de que desgraciadamente en los últimos años pues los tiempos han cambiado y que incluso los trabajadores a veces se han ido a paros y esto ha dilatado más los procesos, no solo afectando la cuestión de ellos laboral, sino de las personas que tenemos muchísimos trámites pendientes de resolver y que no hemos podido llegar a un fin o a una sentencia total, pues porque ya de por sí los procesos son muy dilatados. Imagínense cuando aparte se entran en paro los poderes judiciales o se entran en paro los trabajadores del Poder Judicial, que al final del camino tienen su derecho de manifestación y de uso de voz y de derecho de protesta, pero no afectando derechos de terceros. Yo me quedé pensando la última vez que hubo un paro en un juzgado, yo estaba en juicio laboral. ¿Por qué en un hospital, por ejemplo, no se puede hacer un paro de labores y cerrar los hospitales? Pues porque sería un crimen de lesa humanidad, porque no podemos, personal de salud, dejar de laborar en condiciones raquíticas, perdón, en condiciones totales. Y eso lo vimos cuando la pandemia, disculpen mis pelos, cuando la pandemia, ¿qué pasó? Pues que obviamente se tuvo que sacar a los trabajadores vulnerables, pero los restos de los trabajadores, injustamente o no, tuvieron que seguir laborando. No se puede cerrar un hospital porque sería un crimen hacia toda la población. Entonces, yo humildemente, con perdón de los litigantes y de quien trabaja en Poder Judicial, considero que haber cerrado los litigios, los juzgados fue un grave error y que afectó los derechos de todas las personas que estamos en pendiente de procesos judiciales de toda índole. Y eso no se vale, señores. Bueno, pues con esto yo sí nos vamos a porcentajes. Estaba viendo notas, para variar estaba viendo infografías, para variar estaba viendo porcentajes. En México, el 35% de los litigios en juzgados familiares son por pensiones alimenticias.
¿Por qué? Porque a pesar de que ya hay un registro nacional de deudores alimentarios, desgraciadamente no es público. ¿Y por qué? Porque se habla de que las víctimas que están víctimas, porque fíjense que les han llegado a decir víctimas a los deudores. Las personas deudoras, porque no todos son hombres, hay algunas mujeres deudoras, ojo, no es hacia los hombres, pero desgraciadamente la estadística nos dice que el 90% de los deudores son masculinos y contra eso, se diga lo que se diga, es imposible cambiar el dato. Entonces, bueno, el 35% de los litigios son por pensiones. En este caso, los deudores y algunas deudoras pues alegan de que hay una violación a sus derechos humanos si se hace público el padrón de deudores alimenticios, porque se están vulnerando, según ellos, sus derechos en cuanto a que se hagan públicos sus nombres o sus ingresos o lo que sea. Pues sí, tal vez. Pero ¿qué es más violatorio de derechos humanos? ¿Eso? ¿O que se dilaten los procesos, que se queden sin los derechos humanos básicos las personas más vulnerables, que son infancias, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, en algunos casos de edad intermedia, que por enfermedad o discapacidad dependen de una pensión porque no pueden subsistir? ¿Qué es más violatorio de derechos humanos? Les pregunto. Ni modo, si tú faltaste, debes de ser exhibido. Entonces, creo que es justo que estos padrones sean públicos en todo México. Y pues bueno, en los juzgados, la nueva legislación hay esperanza en materia civil familiar. Nos hablan de que generalmente en los estados hay un aproximado de 1,800 a 2,500 expedientes al año en litigios de pensiones alimenticias. Y pues bueno, los juzgados tratan de hacer su trabajo, no lo negamos. Hay muy buenos trabajadores en los juzgados familiares, así como en sector salud, pero también hay otros que no lo son. Y también ahí se marca una tremenda violencia institucional contra las personas que además de enfrentar litigios de resoluciones legales y que además de enfrentar procesos sumamente desgastantes que implican tiempo, dinero, traslados, esfuerzo y muchísimas horas, implican muchísima violencia en la cual somos revictimizados, somos atacados de nuevo y somos vistos como personas exageradas. A las mamás de los niños con discapacidad esto nos pasa muy seguido. Desgraciadamente, a la mayoría de las madres jefas de familia, hablamos de mamás solteras, viudas o divorciadas, estamos con procesos pendientes de pensiones alimenticias que no se han resuelto en el estado de San Luis Potosí. No importa si fuimos casadas o no, solteras o no, el caso es que somos madres, jefas de familia solas, con la responsabilidad del trabajo de cuidados y con la responsabilidad de ser proveedoras y económicamente sostén de nuestras familias. Aunado a ello de que podemos trabajar pero en condiciones muy precarias y difícilmente jornadas completas y vivimos mucha violencia laboral, también vivimos violencia institucional y es en los juzgados familiares en uno de los centros donde mayor se concentra el hartazgo ante la inacción de los juzgadores, ante la omisión de los juzgadores, ante la indolencia de los juzgadores, cuyo argumento es que exageramos, que se va a resolver, que tengamos paciencia y a veces incluso que no es para tanto o que es nuestra culpa por habernos separado de la pareja o de la persona con quien procreamos a nuestros hijos. Ya basta, señores, basta de estos discursos revictimizantes contra las mujeres, madres, jefas de familia, mayormente si tenemos hijos con discapacidad, ya que somos 100,000 veces más vulnerables y enfrentamos 100,000 veces más gastos que una mamá de un hijo promedio. Un menor promedio, como les decía al inicio, necesita escuela, atención, médicos, alimentos, obviamente, casa, habitación, recreación, son todos los derechos que incluye una pensión alimenticia. Pero un menor con discapacidad, aparte de todo lo que ya les mencioné, requiere terapias, medicamentos, cirugías, fisioterapia y muchísima atención especializada que requiere dinero y no es porque lo inventemos, es porque monetariamente eso cuesta y de eso depende la vida de nuestros hijos y no hay cura, depende su supervivencia para que su calidad de vida sea entera, porque desgraciadamente no hay discapacidad que se cure,
No hay discapacidad que se quite por completo y lo único que podemos lograr es calidad de vida y un menor deterioro. Pero para eso necesitamos muchísimos insumos, trabajo, terapia y rehabilitación. Entonces, esperemos este nuevo cambio de justicia sea bueno en el punto de que lleguen juzgadores que sean honestos, lleguen juzgadores que hagan bien las cosas y conservemos la esperanza. Yo estoy tranquila en el punto de que dos personas que yo me consta su trabajo y profesionalismo como abogadas han llegado a un juzgado familiar y las personas que caigan en ese juzgado sé que lograrán tener sentencias buenas, justas y sobre todo con perspectiva de derechos humanos, género y discapacidad. Todos los demás, ojalá poco a poco el sistema los limpie y salgan, porque si no son capaces de hacer bien su trabajo, no nos estorben, señores, no nos estorben. Y lo mismo digo en cualquier dependencia pública, porque también la omisión te hace parte del delito y te hace igualmente responsable de las afectaciones que le puedes causar a las personas en el ejercicio indebido de tu función pública, porque así se llama, ejercicio indebido de la función pública. Bueno, pues hasta aquí los dejo agradeciéndoles como siempre todo el apoyo, todo el cariño y pues sí, ahora vamos a darle también una vertiente positiva a este canal de YouTube de las cuidadoras potosinas donde también vamos a hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque estos temas los vivimos día a día. Nos duelen, nos atraviesan, nos afectan, nos minimizan, muchas veces nos aplastan y creemos que no vamos a poder. Pero así como hablamos de salud pública, así también tenemos que hablar de leyes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es parte de nuestro día a día. Les mando un abrazo muy grande y como siempre, en el camino seguimos remando en este mundo de la discapacidad y les envío con todo mi agradecimiento un abrazo enorme, 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 enorme. Se les quiere mucho con el alma.